dar una última cátedra. Parece que va a estar anunciando el horario en el perfil de sus redes para que contemplen una última cátedra por parte de él, previo también a su examen parcial. Entonces ya cumplí con dar el mensaje por si les preguntara si lo trasladé. Entonces, esta tarde noche vamos a abordar el curso de los actos jurisdiccionales y los actos de comunicación. Voy a pedir favor a la auxiliatura si puede proyectar las diapositivas de la cátedra de esta tarde. Entonces, si podemos proyectar la siguiente para dar inicio ya a los actos jurisdiccionales como tal, que corresponden a las resoluciones judiciales de los órganos jurisdiccionales. Si recordamos, ya presentamos ahorita el acto inicial del juicio ordinario que corresponde a entablar la demanda dentro del juicio ordinario. Entonces, siguiente paso. Dentro del juicio ordinario corresponde ya a un acto jurisdiccional, en este caso a una resolución. Entonces, si podemos proyectar la siguiente diapositiva, por favor. Para ello, tenemos que entender también el idioma de la ley que, que hablan los órganos jurisdiccionales, en este caso, los juzgados, pues su base principal es la ley del organismo judicial. Entonces, si leemos el artículo 11, establece que el idioma oficial es el español y que las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. Y podemos pasar a la siguiente. Establece también que si una palabra usada en la ley no aparece definida, en el diccionario de la Real Academia Española se le dará su acepción usual en el país, lugar o región de que se trate. Y las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, en la tecnología o en el arte se entenderán en su sentido propio a menos que aparezca expresamente que se han usado en sentido distinto. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, basándonos en esta, en este artículo que establece que el idioma de la ley es el idioma español y en base al diccionario de la Real Academia Española, si nos adentramos en el significado y la definición de una resolución, este nos indica que es una cosa que se decide. Es un decreto, una providencia, auto o fallo de autoridad gubernativa o judicial. Y en este caso que nos ocupa, nos interesa adentrarnos únicamente en las resoluciones pues, judiciales, no administrativas ni gubernativas. Entonces, creando nuestra propia definición, si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos establecer que las resoluciones son instrumentos que emiten los jueces u órganos jurisdiccionales en donde se hacen constar los fallos o juicios resultado de alguna gestión dentro de un proceso con carácter de impugnabilidad en la mayoría de ocasiones. Casi siempre toda resolución judicial va a ser susceptible de impugnación. No en todos los casos, ya que, por ejemplo, aquí tenemos anotado, hay resoluciones que son discrecionales, como el auto para mejor fallar. En este caso es una facultad que la ley le otorga a los juzgadores para hacer uso, para
tomar mejores decisiones antes de fallar definitivamente. Entonces, estas, como son discrecionales de las autoridades, pues no son susceptibles de impugnación, pero la mayoría de ellas sí lo son. Únicamente, en este caso, el auto para mejor fallar se da para traer a al finalizar un proceso, mejores elementos para resolver, en este caso, en una sentencia. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Una vez ya definidas las, las resoluciones, nos vamos directamente a las clases que regula el artículo 141 de la Ley del Organismo Judicial. El primer tipo de resolución son los decretos. Este tipo de resolución son determinaciones de mero trámite, así lo define el artículo 141 de la Ley del Organismo Judicial. Y para ponerles un ejemplo, es el tipo de resolución que proseguiría después de presentar una, una demanda como ya lo hicimos. Entonces, posteriormente, la primera resolución sería la admisión a trámite al presentarlo en la que ya se abre el, el emplazamiento, que es la siguiente etapa del juicio. Entonces, esa sería un decreto, una resolución de trámite posterior a presentar la demanda que ya presentamos dentro del juicio ordinario. No podemos esperar ahorita otro tipo de resolución más que esa, más que un decreto de trámite. Entonces, como siguiente diapositiva, tenemos otra clase de resolución que son los autos. Estas son resoluciones que deciden materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes o también el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. Un ejemplo de esto podría ser al ya existir una resolución de trámite, un decreto en el que emplazan a la parte demandada. Esta podría interponer algún tipo de excepción previa, por poner un ejemplo, de caducidad. Entonces esto, o de prescripción, podría ser alguna que tenga de carácter mixta. Esto quiere decir que sin necesidad de llegar al final del proceso, sí puede resolver anticipadamente el trámite del mismo. Entonces, se podría dictar, una vez interpuesto este tipo de excepción previa, un auto en el que se resuelva el asunto principal antes de finalizar el trámite, es decir, antes de llegar a una sentencia, antes de continuar con todo el proceso. Se puede resolver en un auto una excepción previa de caducidad. Entonces, a manera de volver a repasarlo, son resoluciones que deciden materia que no es de simple trámite, o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. Es importante que tengan bien claro la diferencia con un decreto para que no se confunda y también con una sentencia, para que sepan identificar las mismas. Más adelante también voy a tratar de proporcionarles y subir al Classroom ya ejemplos prácticos de un decreto, así como también de un auto y de una sentencia. Entonces, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Por Ya no último, deja la asistencia, disculpe, perdón, ya no deja poner la asistencia, mire, no la dejaron nada. vamos a estar ahí durante la cátedra volviendo a compartir el link. Entonces, decíamos que como tercera clase de resolución tenemos las sentencias, que son resoluciones que deciden el asunto principal
después de agotados los trámites del proceso y aquellos que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley. Entonces, resoluciones que siguen al asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellos sin llenar estos requisitos sean designados como tales por la ley. Entonces, a manera de resumen, tenemos tres tipos de resoluciones: decretos, autos y sentencias. Luego, ya la ley nos establece los plazos para resolver. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos como plazos para resolver que los decretos deben de dictarse a más tardar al día siguiente que se reciban las solicitudes. Para los autos tenemos que deben de ser dictadas dentro de 3 días y las sentencias dentro de los 15 días después de la vista. O bien, si el juzgador hace uso del auto para mejor fallar, dentro de los 15 días después también de haber hecho ese uso de esa facultad que la ley le confiere. Entonces, deben de dictarse de igual forma dentro de los 15 días después de agotados. Pasamos a la siguiente diapositiva. La infracción a estos plazos se castigará con una multa de 25 a 100 quetzales que se impondrá al juez o a cada uno de los miembros del tribunal colegiado, salvo que la demora haya sido por causa justificada a juicio del Tribunal Superior. Esta causa será constar en autos para el efecto de su calificación. Siguiente diapositiva, por favor. Y tenemos también em, el 142 bis, que indica que las providencias o decretos serán notificadas dentro de un plazo máximo de los 2 días siguientes de haberse dictado por el tribunal competente y que los autos definitivos se notificarán dentro de un plazo máximo de 5 días de haberse dictado por el tribunal competente. Entonces, acordémonos que estos son los plazos que la ley del organismo judicial fija. Incluso ahí se establecen las multas en los casos que deben de aplicarse para que se apliquen los plazos y cómputos regulados. Sin embargo, en la práctica, pues esos plazos no se cumplen por la carga jurisdiccional que hay en todos los órganos. Sin embargo, ahí tenemos argumentos legales que podemos hacer uso para respetuosamente y cordialmente siempre pedirle a los órganos jurisdiccionales que traten de cumplirlos o solicitarles una resolución en dado caso hay alguna retarda algún retardo, ya sea por carga de los órganos jurisdiccionales o bien un retardo malicioso. Estamos facultados para exigirles o pedirles que cumplan con esos plazos regulados. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, se establece que las sentencias se notificarán dentro de un plazo máximo de 15 días de haberse proferido por el tribunal competente. Todos estos plazos también son importantes que los vayan manejando para ir haciendo el esquema del juicio ordinario en su oportunidad. Y también se establece que la infracción de este artículo hará incurrir en responsabilidad administrativa a los que resultaran responsables y se sujetarán a las sanciones que les podrá imponer la Corte Suprema de Justicia. Luego, si ya pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar los requisitos de las resoluciones.
Y como primer punto encontramos que se debe consignar el nombre del tribunal que la dicte, así como lugar, fecha, contenido, cita de leyes y las firmas completas del juez o del magistrado o de los magistrados y del secretario, o solo la de este cuando éste esté legalmente autorizado para dictar providencias o decretos de puro trámite. Entonces ahí tenemos los requisitos que deben de cumplir las resoluciones para que también a la hora de recibirlas se verifiquen y también al ser susceptibles de impugnaciones debemos de verificar como abogados que cumplan con cada uno de estos requisitos que la ley del organismo judicial regula. Luego si pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos como actos de comunicación las notificaciones. Entonces las notificaciones son el instrumento procesal por medio del cual se hace saber a las partes el contenido de una resolución. Y este es el medio que los órganos jurisdiccionales van a tener para trasladarnos las resoluciones que vimos que son decretos, autos y sentencias. Entonces, están regulados en los artículos del 66 al 80 del Código Procesal Civil y Mercantil. También debemos de integrar ahí ya las nuevas modificaciones que se hicieron en la ley de tramitación de expedientes electrónicos judiciales. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver ya las clases o forma de las notificaciones. Entonces ya en estas reformas, antes teníamos en el artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil, que eran notificaciones personales por los estrados del tribunal, por el libro de copias, por el boletín judicial. Y actualmente ya con la reforma contenida en este decreto legislativo, tenemos únicamente las personales por medios electrónicos y por los estrados del tribunal. Si vamos a las personales, podemos referirnos al tipo de notificación que se hace cuando señalamos en el lugar para recibir notificaciones del demandado. La primera notificación siempre se va a hacer de forma personal. Posteriormente, ya la ley y la resolución también debe de obligar a señalar un casillero electrónico. Hablábamos que ahora los nuevos casilleros electrónicos por lo general son el documento personal de identificación. Entonces esa vendría a ser una notificación ya por medio electrónico y también en esa misma resolución y como tipo de notificación se regula que se pueden hacer por los estrados del tribunal. Esto se da, este tipo de notificación, cuando se da el incumplimiento de señalar el medio electrónico de casillero electrónico para recibir notificaciones. Entonces, si no se cumple con el apercibimiento que se hace en la resolución del juzgado, estos procederán a realizarlas en los estrados del tribunal. Cada tribunal y cada órgano jurisdiccional, si ustedes se han abocado a alguno de ellos, deben verificar que tienen ahí pegadas cuando uno entra bastantes notificaciones de personas que están siendo notificadas por los estrados. Entonces, con este tema y este tipo de notificación, agotamos los puntos del programa referentes a los actos jurisdiccionales y
a los actos de comunicación, refiriéndonos a los actos jurisdiccionales como los decretos, autos y sentencias, y las notificaciones, tipos de notificaciones y clases de notificaciones. Entonces yo sé que ya el día de mañana tienen ustedes su primer examen de los segundos parciales. Queríamos dejar este contenido de la clase para que también entre como contenido de su próximo examen el día martes, y conjuntamente con los temas que se dieron como comprobación de lectura para el segundo examen parcial, repasen los mismos y ese será el contenido de su examen parcial. No sé si tienen alguna duda sobre esta, estas resoluciones y notificaciones, las podemos abordar. Licenciado, Compañero, buenas noches. ¿sí? Buenas noches, licenciado. Solo Buenas me quedó noches. una duda en el plazo para resolver en las resoluciones, en lo que se refiere a las sentencias. Sí, Esas son 15 días permítame, son 15 días, ¿verdad? Solamente que así exista un es. auto Ya para mejor sea, fallar, duplica el perdón, tiempo. Solo si existe un auto para mejor fallar, se duplica el tiempo otros 15 días más. tenemos dos supuestos: que no se dicte un auto para mejor fallar, entonces los 15 días se van a computar a partir de la vista. Ahora, si el tribunal hace uso de esa facultad que tiene para dictar un auto para mejor fallar, sería a partir de que se agota ese auto para mejor fallar, 15 días. Exacto. Ok, gracias. Lick, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta, ¿los días son hábiles o son de corrido, digamos? Esa es una muy buena pregunta. Eh, Acordémonos que solo en cuestiones, no de amparo, a veces se confunde y se dice que únicamente de amparo, pero en realidad son cuestiones constitucionales, todos los días y horas son hábiles. De lo contrario, nos vamos al cómputo de los plazos, que está regulado también en la ley del organismo judicial, y ese lo tenemos en el artículo 45. Ahí tenemos regulado, vamos a dar lectura: cómputo del tiempo. En el cómputo de los plazos legales, en toda clase de procesos se observarán las siguientes reglas. El día de 24 horas, que pensará a contarse desde la medianoche, 0 horas. B. Para los efectos legales se entiende por noche el tiempo comprendido entre las 18 horas de un día y las 6 horas del día siguiente. C. Los meses y los años se regulan por el número de días que les corresponden según el calendario gregoriano. D. Terminarán los años y los meses la víspera de la fecha en que han principado a contarse. Y E. Aquí se responde a su pregunta que en los plazos que se computen por días no se incluirán los días inhábiles. Y aquí también nos establece que son inhábiles los días de feriado que se declaren oficialmente: los domingos y los sábados, cuando por adopción de jornada continua de trabajo o jornada semanal de trabajo no menor de 40 horas se tengan como días de descanso, y los días que por cualquier causa el tribunal hubiese permanecido cerrado en el curso de todas las horas laborales. Y también indica que todo plazo debe computarse a partir del día siguiente al último de la notificación, salvo lo establecido fijado por horas, que se computará como lo establece el artículo 46. En materia impositiva del cómputo se hará en la forma que determinen las leyes de la materia. Entonces, únicamente días hábiles, no los inhábiles. Lick, Gracias, Lick. una pregunta. ¿Sí? En lo que se refiere a las notificaciones, según yo Sí. entendí lo que usted estaba explicando, cuando no se puede notificar por medio casillero electrónico, se hace a través de los estrados del tribunal. No sé si estoy bien. Sí, siempre y cuando ya haya habido existido apercibimiento a través de una resolución, un decreto, ¿verdad? Que en la que se combine que se debe señalar
el casillero electrónico y no se haya cumplido con ese apercibimiento. Así lo manda el artículo que se debe de seguir notificando por los estrados del tribunal. Gracias, Lick. Mucho gusto. Licenciado, buenas tardes. Y buenas tardes. Para el examen parcial nos podremos apoyar de su libro. Vamos a meditarlo. Ustedes prepárense como que si no estudien, aborden todos los temas y vamos a decidirlo el día del examen. Pero Gracias. sí hagan un buen estudio de todos los temas y no para el examen, sino para su conocimiento y sobre todo del juicio ordinario que ya lo estamos avanzando. Gracias. Buenas noches, Lick. Solo con una consultita. Entonces serían los dos laboratorios que nos han dejado, más estas diapositivas, lo que vendría en el parcial, ¿verdad? Sí, también el escrito que trabajamos en la clase anterior sobre la El la resumen. solicitud inicial y la demanda, y los temas que les publicamos oportunamente que iba a ser el contenido del segundo parcial. Ok, excelente. Muchas gracias. Ya tengo entendido que el día de mañana ya comienzan sus exámenes, ¿verdad? Sí, Lick. Sí, licenciado. Lick. Sí, así es. ¿Qué curso tienen el día de mañana? Administrativo Derecho 2. administrativo. Derecho administrativo. Bueno, pues si gustan, entonces ahí dejamos aquí. Quería tener el gusto de saludarlos y abóquense a estudiar, ya que es importante que hagan buen examen el día de mañana también. Gracias. Licenciado, buenas noches. ¿Sí? Licenciado, Licenciado. siempre una pregunta. Sí, sí. Gracias. Fíjese que yo soy de la sección C y me di cuenta tarde del mensaje de la clase. Me conecté como 5 minutos después, Sí. pero no me aparecía la asistencia. Entonces, quiero saber si la asistencia que acaban de mandar ahorita me vale por la de la entrada también o no. Sí, justo ahí lo estamos compartiendo para que llenen la asistencia. Muchas gracias, licenciado. Con mucho gusto. Vic, No sé una si pregunta. en sus exámenes, compañeros, no sé si hay alguien más. Sí, Lic, ¿me escucha? Sí, Solo una pregunta, ¿el escrito no lo van a compartir? sí, yo se los voy a compartir si no hoy, a más tardar el día de mañana, Muchísimas gracias, Lic. para que ahí sea parte de su Gracias, Lic. preparación. No se le vaya a olvidar compartir. ¿Perdón? Licenciado, buenas noches. Gracias, Lic, por compartirlo. Con mucho gusto. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Fíjese que yo la semana pasada que estuvieron las dos secciones, traté de entrar a la clase y no me dejó porque decía que ya no aceptaba más de los alumnos que estaban. Ujú. Entonces yo quisiera saber si esta semana, o sea, el viernes, sí van a ampliar como van a hacer las dos secciones, entonces si van a ampliar el cupo para que podamos entrar todos, porque varios tuvimos el mismo problema. Déjenme hablarlo Gracias. entonces con la coordinación, porque si se está dando ese problema y no tenemos capacidad para todas las personas y alumnos que están asignados, pues ya no vamos a poderlo hacer entonces, ¿verdad? Pero lo vamos a hablar con la administración. Gracias por compartir la observación. Muchas gracias. Buenas noches. Licenciado, una consulta. ¿El parcial es sobre 40 puntos o sobre cuánto sería? Disculpe. Sí, inicialmente está programado para que sea por 40 puntos. Vamos a ver si dejamos también un trabajo de 10 puntos para minimizar un poquito el impacto ahí del examen y que puedan entrar con un poquito más de zona. Aprovechando que se viene la Semana Santa de por medio, entonces, antes de irnos de descanso de Semana Santa, vamos a tomar la decisión y se los compartimos. Muchísimas gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Licenciado,
Disculpe, de igual manera tiene ponderación los trabajos que nos han dejado, ¿verdad? No sería Así sobre es, 40. correcto. Tanto los trabajos como los laboratorios, como la asistencia a las clases. Entiendo. ¿Y cómo sabemos sobre cuántos puntos nos va a evaluar? Entonces, Eso lo vamos a decidir nosotros, fortunadamente todavía no con la auxiliatura, entonces no se preocupen por eso. ok, muchas gracias. Buenas noches, ¿Y Dalila? soy Carolina, pero la, Venga, la Carolina. pregunta es, hay un laboratorio que dejó de último que eran de 45 preguntas y aún no está el espacio creado para subirlo. No, esa es comprobación de lectura, eran los temas que Esa. les indicamos que van a entrar en el examen parcial del martes. Ah, muy bien. Entonces Ese ese no solo se es va a subir. comprobación de lectura para su estudio. Ah, perfecto. Gracias. Ujú. Sobre esos temas deben de abordar el examen parcial, más los que hemos visto en las cátedras. Gracias, muy amable. Mucho gusto. Buenas tardes, licenciado. Ahora sí, Dalila. Perdone, fíjese que mi duda es más que todo con mi nota del examen parcial. Ujú. Cuando me examiné aún no aparecía en la sección, ahora ya aparezco y ayer revisé, pero me colocaron NSP, pero yo Ujú. sí me presenté. Entonces, se lo quería comentar para que lo tomara Eso va en a aparecer cuenta. actualizado en el siguiente parcial. Ah, bueno, muchas gracias, licenciado. Esa Mucho era gusto. la duda. Ay, gracias, yo Gracias. también estoy igual. Ahí le Sí, no se encargo. preocupen. Gracias. Bueno, Bueno, Licenciado, que buenas tenga noches. buena noche. sí. Disculpe con una consulta. Entonces, el día viernes sí tenemos clases con usted. No, O solo solicitó el con... licenciado Álvarez Quirós que él tenía un tema pendiente de 1 hora y él va a abordar la clase, que no se acostumbra a dar clase en los exámenes, pero él me pidió que se los anunciara para que estuvieran preparados la cátedra con él, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Licenciado, Sí, Verónica, buenas tardes. buenas. Mira que yo quise entrar a las 5:45 a clases, pero al parecer ya su clase estaba llena, ya no me dejó ingresar. Solo le estaba pidiendo a los compañeros que salía uno por todo. Entonces, la asistencia no la Ya agarré, yo se, solo ya se, llené. ya se compartió ahorita en el chat el último Ya. link, lo puede llenar y se le va a tomar en cuenta la asistencia. Ah, va, está bien, licenciado, muy amable. Gracias, feliz Mucho tarde. gusto. Gracias, Lick. Feliz noche. Éxitos en sus exámenes, compañeros. Gracias, Gracias, Lick. Lick. Feliz Gracias, muy noche. amable. Licenciado. Gracias, Buenas noches. licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Noche. Buenas noches, licenciado. Feliz tarde. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, bendiciones. Feliz noche, licenciado.